sin cargas. Eso es lo que vamos a estar viendo estos 3 domingos. Y aquí está, mira, estas 2 imágenes me gustaron mucho. No está en Dios llevar nuestras cargas, sino en nosotros entregárselas. O sea, te lo traduzco. El problema no es Dios. Porque claro, mira, o sea, Dios puede llevar tu vida completa. Para Él no hay problema. El problema es nosotros que debemos entregar esas cargas. El mundo, la filosofía de este mundo es totalmente distinta y contraria a la de Dios. En el mundo dice, oye, no, si se pone el camino difícil, pues más fuerte tienes que ser tú. Si el camino es tortuoso, pues tienes que sacar la casta, ¿no? Para salir adelante. Eso lo dice el mundo. Y eso nos enseñaron que el que es capaz de soportar 10, 20, 30, 40, 50, yo me acuerdo en alguna empresa en la que trabajé, ¿sí? Era una distribuidora de plástico en su forma de materia prima, o sea, en pellets, ¿sí? Era polietileno, polipropileno de alta y baja densidad, ya todo me acuerdo. Y entonces los sacos pesaban 25 kilos, ¿sí? Entonces, bueno, el mejor cargador se aventaba 1, 2, 3, se echaba 5 encima. Pero que llega un pariente que tengo por ahí y se aventó 6. Y nadie lo, o sea, no, qué bárbaro. Bueno, no sabe el daño que se estaba haciendo en su columna, ¿no? No sabe el daño que se estaba haciendo en sus articulaciones, pero él decía, a mí nadie me gana, ¿no? Bueno, sí, el mundo nos enseña que el que más puede cargar, ese es el que hay que darle reconocimiento y es el Superman, ¿no? Y eso significa suficiencia. Con Dios es exactamente lo contrario. Con Dios Dios no quiere que cargues, pero ni 10 kilos de tu vida. Dios quiere que el que es más maduro es el que más depende de Dios en su vida, ¿sí? Por ejemplo, en mi trabajo, no sabes cómo me encanta pedirle a Dios que resuelva este problema, el otro problema, esta situación, esta complejidad, ¿sí? Que si yo no entiendo me haga entender. Y esto lo aprendí desde que era estudiante de la preparatoria. En la preparatoria de repente llegan las matemáticas más difíciles, digo, no lo entiendo. Entonces, ¿qué dice Dios, Señor? Pues a mí me han dicho, yo ya me había convertido, que tú eres todo, y tú eres maestro de todo, y tú puedes todo. Enséñame matemáticas. A ese nivel, ¿eh? Y entonces dije, bueno, ok, con un maestro no les entiendo. Agarro un libro, el libro que tenía que estudiar, y empiezo a leerlo. Primer ejercicio, y a razonar, y que le entiendo. Y luego así, conforme iba avanzando la complejidad, lo iba a comprender, pero cuando algo no entendía, Dios me volvía a poner a orar, decía, Dios, enséñame, no entiendo esto. Y yo no sé qué sucedía, y lo comprendía. Y dije, Dios, tú eres maestro, el mejor maestro de matemáticas. Lo que nunca le entendía a los profesores, no, lo único que tenía que hacer era suplicárselo a Dios, y Dios me hacía entenderlo. Entonces tú puedes depender de Dios en todas las cosas, especialmente en este proceso de selección y yo soy profesor por oposición. ¿Qué significa esto? Que tuve que concursar, que tuve que pasar 4 exámenes, ¿sí? Y entonces en cada examen que tenía que pasar, le decía a Dios, te suplico que haga bien lo que tengo que hacer. ¿Y qué crees? Pues pasé. Bendito sea Dios, ¿sí? Ahora, entonces, la otra figura que está aquí, lo que no dejas ir, lo cargas. Lo que cargas te pesa y lo que te pesa te hunde. Hoy practica el arte de soltar, perdonar y dejar ir, ¿sí? O sea, a lo largo de nuestra vida, emocionalmente, espiritualmente, vamos cargando situaciones, ¿sí? Es más, ¿sí sabías que un niño se hace tartamudo cuando es pequeñito? Cuando su papá le grita, lo golpea, lo tira, o ve que le pega a mamá o lo que sea, esto es tan traumático que entonces este tartamudeo se genera por la inseguridad que produce esa situación. Y se llama estrés postraumático incluso, ¿no? En algunos casos, el tartamudeo es el resultado de algo que dolió, frustró, lastimó, impactó en la vida de esa persona y que deja una secuela así, psicosomatizado. O sea, el psique, el alma, ¿sí? Vio algo que fue desagradable y entonces se expresa con temblor, con tartamudeo, incluso los niños pequeñitos empiezan a tener problemas de incontinencia, ¿verdad? O sea, muchas manifestaciones. Dios quiere
que no carguemos nada. Dios quiere que todo se lo des a Dios, que tu alma descanse, que tu alma esté en paz. Y la única manera es que tú creas y tú sepas que hay un Dios todopoderoso que está por encima de todas las cosas, de tus problemas, de tus necesidades, de tus carencias, de tu dolor, de tu tristeza, de lo que te diste, lo que tuviste o no tuviste. Dios está por encima de todo. Él es el Señor, Él es el médico y Él es el que mejor conoce tu vida y tu alma. Dios quiere que vacíes tus cargas. Desde las más antiguas hasta las que hoy nos estresan. Hoy el estrés está de moda, ¿no? Es muy estresante, o dicen por ahí en algunos trabajos, capacidad ante la frustración, capacidad para vivir una tensión continua, así dicen los trabajos. Fíjate, hasta eso se quiere normalizar. Dios quiere que no cargues nada. Dios quiere que pongas tu vida en las manos de Dios, que tu confianza, tu vida, tu súplica, todo el tiempo sea ante Dios y para Dios. Y Dios que te ama va a llevar tus cargas. Te va a librar de las cosas que te ahogan, que te estresan, que te enojan. Las cargas se manifiestan en nuestras vidas de muchas maneras. Hay quien se pone irritable, hay quien se pone ansioso, hay quien se pone muy nervioso, hay quien se pone triste o se deprime, ¿sí? Hay quien se queda estático o al contrario, trata de así como luchar más y más y más y más, pero lo único que hace es cansarse más, ¿sí? Entonces hay muchas maneras de tratar de llevar estas cargas. Dios dice, las cargas las llevo yo, pero la condición es, ponlas en sus manos. Esa es la única condición. Deja que Dios lleve tu carga. Cualquier cosa, cualquier situación, ¿ok? Vamos a ver el otro. Las cargas de la vida. Así vamos por la vida, ¿no? Con cargas económicas, cargas sociales, cargas emocionales, de todo tipo de cargas. Pero dicen, no, aguanta, ¿no? Ok, vámonos. Pero ¿qué nos dice la palabra? Acuérdate que aquí la verdad es Dios y la verdad está en su palabra. ¿Qué nos dice la palabra en Mateo 11 del 25 al 30? Venid a mí, fíjate lo que nos pide, que descansemos en Él. ¿Sí? En aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aquí por eso lo puse en negritas. Ahorita vas a entender qué es esto. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí, esto está precioso. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí, en este pasaje, en estos 5 versículos, está cargado de principios espirituales, está cargado de verdades doctrinales, y está cargado de simbolismos, ¿sí? Ahorita los vamos a ir detallando uno por uno. Vamos a darle clic, por favor. Ok, primero que nada, dice, regete un poquito. Empezamos con esto. Y la revelaste a los niños. Vamos a entender por qué Dios se agrada con los niños y por qué Dios nos pide en un sentido que tengamos un corazón de niño, ¿sí? ¿Te acuerdas? Un día estaban, para variar, discutiendo sus apóstoles, ¿no? ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el jefe? ¿Quién es el número 1, el 2, el 3 y de ahí hasta el 12, ¿no? Se estaban peleando por ese orden de jerarquía, ese nivel jerárquico. Pensaban que alguien tenía que ser el 1, el 2, el 3 y de ahí todos los demás. Y entonces dijo, sí, ¿quieren saber quién va a ser el primero que todos? Entonces, quítense todos y se traigan ese niño. Y van por un niño que no tendrá más de 10 años, entre 8, 9 años, dicen, y lo ponen en medio. Él es el mayor. Y todos se quedan, ¿perdón? ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes? Socialmente, culturalmente,
los judíos, a un niño se le tenía una condición especial. A un niño no se le exigía que cumpliera la ley. Hasta los 12 años, como cuando es el día en que llevan a Cristo al templo, por primera vez a los 12 años les decían, escucha bien Israel, porque Israel tiene un Dios, el Dios de Israel, el Dios poderoso, el Dios fuerte, el Dios único. Porque dentro de un año, tu niño, a los 13, será responsable de observar la ley. Será responsable de tus decisiones. Será responsable de tus pecados. Será responsable de tu fe. ¿Sí? Pero antes de eso, no se les molestaba. Es más, se les protegía y se les cuidaba. Al día de hoy, las leyes judías en el Estado de Israel, hoy 2025, está penalizado si alguien trata de adoctrinar a un niño en el credo que sea. Se va a la cárcel el que trate de hacerlo, ¿ok? Bueno, entonces, imagínate, también los niños, desde pequeños, se les enseñaba el oficio jugando. Así como en el kinder, no lo sabías tú y no lo sabía yo, pero ahí empezó nuestro proceso de desarrollo cognitivo, ¿verdad? Con juegos, con palabras, con principios, motriz fina, motriz gruesa, secuencias, órdenes, principio arriba, abajo, todo eso que nos, ¿verdad? Que todavía me acuerdo, que nos enseñaban en el jardín de niños y estábamos en un proceso de aprendizaje y no lo sabíamos, pensábamos que todo era un juego. También a los niños se les enseñaba el oficio jugando, ¿sí? O sea, ya me imagino Jesucristo, antes de empezar su oficio, porque él fue carpintero profesional, ya me imagino a su padre adoptivo José, le da una tablita, ¿no? Y entonces, a ver, ¿qué se te ocurre hacer con la tablita? Entonces, carritos no hacían carretitas, porque carritos aparecieron miles de siglos después. No, hacían carretitas, hacían cosas, ¿verdad? Y así jugando, empezaban a aprender su oficio, ¿sí? Incluso también, cuando alguno de los niños quería participar en una reunión social, le decían, ok, ve por el agua. Ya lleva el niño por el agua. ¿Quieres ayudarme? Sí, ándale, ve por el agua. Oye, ¿qué crees? Que nos faltó un poco de trigo, ¿no? Para las que están haciendo el pan sin levadura. Juanito, ¿no? Juanito, corre a traer unas espigas de trigo, pero ya me las traes así desgranadas, ¿no? Y entonces el niño venía y jugaba y participaba, ¿sí? Y aprendía, y entonces se le integraba. Es por eso que Jesús le dice, traigan a un niño, o sea, en un sentido, en el buen sentido, los niños eran como los aprendices de sirvientes también, ¿sí? Entonces dicen, sí, quieren saber quién es el mayor, y por eso ponen en medio a un niño. El más obediente, el más humilde, el más dócil, el que más dispuesto esté a aprender, ¿verdad? Por eso dice aquí, y lo revelaste a los niños, los que quieran aprender, los que quieran conocer, pero sobre todo, los que quieran obedecer. ¿Cómo finalmente se hacía un buen trabajador? El que le decían, no desperdicies madera, ¿verdad? Y tállala. Y entonces ese era un niño obediente, o sea, tú tienes grandes talentos para ser un gran carpintero, ¿no? O así, el herrero, ¿no? A ver, trae un pedazo de hierro y trae tu martillito y había yunques de estos instrumentos y empezaban a martillar, ¿no? ¿Sí me entiendes? Todo era a través de un juego, todo era un aprendizaje lúdico, así se dice, ¿ok? Bien, vámonos al que seguía. Entonces, fíjate, ¿por qué? Vámonos a lo espiritual, vámonos a entender por qué Dios nos pide que tengamos un corazón de niño. ¿Por qué? Porque solo teniendo el corazón de un niño, pero claro, entendamos algo, de un niño que tiene gracia, de un niño, o sea, yo lo escuché muchas veces de mi madre, de mis tías y de todo el mundo. Este es un buen niño. ¿Por qué? Porque es obediente, porque es dócil, porque responde, en el buen sentido, sí, porque es empático, ¿no? Vamos a jugar y sabe jugar. Termina el juego, levanta tus cosas. ¿Sí me entiendes? O sea, porque si lo otro ya no sería un niño, sería un monstruo, ¿no? El que le pega a todo mundo, el que hace trampa, el que dice mentiras, el que ya se robó lo que no es de él, pues eso no es un buen niño, es un monstruo, ¿no? Es un aprendiz, ¿no? De lo que va a ser más adelante una tragedia, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué finalmente es importante
tener un corazón de niño, porque entonces va a ser muy fácil ver a Dios en tu corazón como Padre eterno, como Padre todopoderoso, como Padre justo, Padre bueno, Padre de toda misericordia, Padre de bondad, Padre de huérfanos y desvalidos. Por eso Dios necesita que tu corazón y el mío sean como el de un niño. ¿Sí? Porque un niño lo que más le hace feliz es tener padre y madre. Así te lo digo, así de necesario es esto, ¿verdad? Entonces, si tú y yo somos esos niños, con ese corazón de niño, lo que más vas a desear, amar y buscar es tu Padre eterno, tu Padre fiel. Sí lo puse por ahí, me faltó fiel, fíjate. Padre justo sí. Son todos los títulos de Dios, ¿sabías? Y me quedé corto porque podríamos buscar más. Pero así, a grosso modo, estos son los principales títulos de Dios. Padre. Lo que más necesitas tú y yo en nuestras vidas es un Padre así eterno, poderoso, justo, bueno, que tiene misericordia, que te entiende. Que a la hora en que tú y yo confesamos un pecado y una maldad, Dios no tiene problema en perdonar y en restaurar lo que se destruyó, lo que se corrompió o lo que te lastimó. ¿Sí? Dios de misericordia, de bondad, porque Él se deleita en proteger a los huérfanos y a los desvalidos. ¿Ok? Por eso, ahí está, el corazón de niño es el que Dios se agrada. ¿Sí? Vámonos pues. Mira, pero a ver, vámonos otra vez a la primera parte. Estoy desmenuzando la palabra. Vamos para atrás. Eso. Luego dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. El título de esta mañana es Vida sin cargas, ¿verdad? Entonces, para descargar, decir Dios, traigo una carga encima de mí, ya no puedo. Entonces dice Dios, perfecto, estás en la situación indicada, trabajados y cargados. Pero luego dice aquí, primer condición, llevad mi yugo sobre vosotros. Vámonos a la imagen. Esto es el yugo. Dices, ¿perdón? O sea, esto que sujeta a la yunta, estos son toros, ¿verdad? Mira, nada más. Pero si vas entendiendo el significado, llevad mi yugo sobre vosotros. Aquí nadie te va a poner el yugo. Tú vas y te pones junto. Fíjate, ¿sabías que este toro representa a Jesucristo? Esa es una. Ajá, docilidad, fuerza, ¿sí? Pero sabes también, hay un evangelio, ¿te acuerdas? Son 4 evangelios. Son 4 cámaras que registraron lo que Jesús hizo a lo largo de 3 años. Y Lucas, que simplemente es un recopilador de todos los testigos que lo vieron, él escribe y él se va más atrás. Se va incluso a 1 o 2 años antes del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Entonces, curiosamente Lucas, ¿sí?, es el que simboliza, son 4 evangelios, son 4 cámaras, y esos 4 evangelios o 4 cámaras tienen un símbolo que lo representa. El símbolo que representa el evangelio según San Lucas es un toro. ¿Pero por qué un toro? ¿Qué significa? Porque en el evangelio dice que Zacarías, el papá de Juan el Bautista, le había tocado en suerte ofrecer el sacrificio. O sea, llevar un becerrito, ¿sí?, que iba a ser el que iba a expiar ese día el pecado de todo el pueblo. ¿Sí? Ok, entonces por eso, si te das cuenta cómo es Cristo, porque es el siervo sufriente que va a ser sacrificado. Por eso Lucas, su símbolo es el toro, ¿sí? Entonces, imagínate, Jesús mismo conociendo esa simbología, conociendo esa figura, dijo esto: llevad mi yugo sobre vosotros. Pero luego dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Fíjate, Dios Jesús dejó enseñanzas por todos lados, pero la enseñanza más breve, objetiva y concisa, nos vamos para atrás. Aquí está. Aquí, en pocas palabras, Jesús está dando la enseñanza más breve, objetiva y concisa y trascendental. Llevad mi yugo y aprended de mí. Lección objetiva.
que soy manso y humilde de corazón. O sea, para que tú y yo tengamos una vida descargada, es necesario que aprendamos. Fíjate, por eso dice, aprendan, porque no somos eso. Lo tenemos que aprender, desarrollar, convencer y apropiar, ¿sí? El aprendizaje es algo que se adquiere, ¿sí? A través de un proceso de enseñanza cognitivo, ¿verdad? Entonces, Dios dice que aprendamos a ser como Dios es, ¿sí? Porque, fíjate, si tú me dijeras, dame la enseñanza contraria a la humildad, pues obviamente, ¿verdad? La enseñanza contraria a la humildad es la soberbia. Entonces, Jesús representa la humildad perfecta. Pero ¿quién representa la soberbia perfecta? Es muy fácil, Satanás. ¿Verdad? Entonces, aquí, así, totalmente, así como el negro, el blanco, como el sur y el norte, como la luz y las tinieblas, ¿verdad? Entonces, si tú dices, ¿cómo es Jesús? Manso y humilde. ¿Cómo es el diablo? Soberbio, altivo, orgulloso, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Dios? Tú y yo, espero que, por eso es importantísimo que leas la Biblia. Nos dice la palabra, antes de conocer a Cristo y que Cristo fuera nuestro Salvador, ¿de quién éramos? Hoy somos hijos de Dios, pero antes ¿de quién éramos hijos? Del diablo. ¿Sí? Entonces dice, tienes que aprender a ya no ser como era tu antiguo padre, orgulloso, soberbio, que te llevó a la maldición, y entonces aprender a ser como Cristo es, manso y humilde. ¿Sí? Pero una cosa es ser, aquí esto es una de las cosas que más mal se interpretan y hasta se chotean, ¿sí? O sea, lo dicen así, manso o menso, no, espérame, son cosas absolutamente. Déjame decirte que Cristo es la sabiduría, ¿sí? Que si alguien descubrió la primera, segunda y tercera ley de Newton, bueno, ya te dije quién la descubrió, Newton, ¿verdad? Que si alguien descubrió la mecánica celeste de los cuerpos, fue porque la sabiduría fue revelada, porque se dejaron señales y signos para que hombres inteligentes entendieran. Isaac Newton, ya te lo he dicho, no lo conocemos como cristiano, ¿verdad? Pero ¿sabías que él escribió más explicaciones de la Biblia que la primera, segunda y tercera ley de Newton? El padre del cálculo diferencial e integral, ¿sí? Que se estudia hasta el día de hoy en todas las preparatorias, era cristiano. Y le gustaba más estudiar la Biblia, pero Dios le dotó de una inteligencia por encima del promedio y Dios le reveló la sabiduría de todas las cosas. Entonces eso decir menso, o manso pero no menso, el que lo está diciendo es más ignorante que cualquiera. Porque Dios y Cristo son o sea, Dios es sabiduría y Cristo es la carne y la sangre, la sabiduría hecha carne y sangre, ¿sí? Entonces vamos entendiendo. Cuando Pedro, y fíjate, y esto se lo demostró a todos sus discípulos, cuando llegan por Jesús la noche que lo van a prender, llegan alguaciles, llega el acusador y llega una turba, es decir, más o menos unos 500 hombres, ¿verdad? Y entonces viene la turba sobre ellos y llega el traidor Judas y le dice, salve maestro, y le da un beso. Esa era la señal, ¿no? Entonces Pedro, o sea, lleno de ira, lleno de furor, ¿sí? De las pocas espadas que saca la espada y empieza a soltar espadazos. Y es tanto su furor que afortunadamente suelta el espadazo, pero yo no sé si le faltó un centímetro más o Malco se hizo un centímetro hacia atrás y no le dio al cuello. Aquí, en esta parte de aquí, corre la vena que nos permite tener vida. El corazón hacia el cerebro, se llama yugular. Y entonces, yo no sé, te digo, o Pedro le faltó ese centímetro, 5 centímetros, o Malcos hizo 5 centímetros atrás y no le alcanzó acá, le alcanzó acá. Y ¡pum! Se la rebanó. O sea, ¿de qué se trata? ¿De soltar espadazos? ¿Y qué es lo que hace Jesús? Le dice, guarda tu espada. Y le dice varias cosas. El que mata a hierro muere. O sea, si alguien dice, oye, ¿yo de qué voy a morir? Pues no sabemos, ¿verdad? De viejo, de enfermedad, de accidente, no lo sabemos. Pero el que mata, fíjate, es una ley, ¿eh?
el que suelte la espada, así va a morir. Así lo dice Jesús, ¿eh? Palabra de Jesús. Entonces, no lo hagas. Primero. Segundo, y entonces lo hace razonar y le dice, ¿acaso crees que no puedo en este momento orar a mi Padre y que mi Padre no me daría 12 legiones de ángeles? Una legión son 5,000 ángeles. Multiplícalo por 12. ¿Tú crees que no puedo hacer eso? Y que entonces, fíjate, así como el ángel de Dios pasó sobre Israel y fue tal su poder que hubo un muerto en todas las casas, menos en la de los judíos, ¿sí? Desde el hijo primogénito de Faraón hasta el hijo primogénito del siervo y hasta de las bestias, ¿verdad? O sea, ¿acaso crees que no puedo juzgar en este momento? Cuando llegan a la casa de el sobrino de Abraham, Lot, ajá, y está Lot adentro, ¿va? Y está precisamente con los ángeles, y dice, sácalos porque queremos conocerlo. Decir sácalos y conocerlos significa sácalos. Fíjate, la Biblia está escrita con palabras que tratan de guardar lo bajo, lo vulgar, lo corriente, lo vil y lo pecaminoso del hombre. Conocer en la Biblia significa tener relaciones sexuales. ¿Sí? Entonces querían tener relaciones sexuales con ellos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacen los ángeles? Los ciegan. A todo el pueblo, 1,000 personas que estaban detrás de la puerta, los ciegan. Entonces, repito, nuestro Dios es poderoso, ¿eh? Y cuando juzga, es peligroso caer en las manos del Dios vivo. Entonces, vuelvo a la escena. ¿Acaso crees que no puedo orar en este momento a mi Padre y que mi Padre no me daría 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría la Escritura? Entonces dice, detente. Entonces Jesús da el paso adelante, dice, aquí estoy. Se entrega a algo que estaba prediseñado, predestinado desde antes de la fundación del mundo. No había sido creado nada y Dios Padre y Dios Hijo ya estaban en acuerdo de cómo Dios Padre echaría mano de Dios Hijo para morir por ti y morir por mí. ¿Sí? Sin embargo, ¿cómo se ha manifestado siempre Jesús? Con humildad. Como siervo, como sirviente, como ofrenda. Porque si alguien sabe quién hace la justicia, es Él. ¿Sí? Dios es el que hace la justicia. O sea, Él vino como siervo sufriente a padecer. Pero un día, así como se fue, va a regresar como juez de toda la tierra. Va a ser juzgado y va a regresar. Exacto. Él lo juzgaron injustamente y Él regresará a juzgar a todos con justicia. Exactamente. Y a darle a cada quien lo que merecen sus decisiones. ¿De acuerdo? Es increíble, ¿eh? Ok, vámonos. Pero entonces dice Dios, no te preocupes, vive buscando, aprendiendo a ser manso y humilde. ¿Sabes qué es lo que Dios ha hecho estos? Por cierto, el 14 de mayo es mi cumpleaños espiritual. ¿Sí? Si yo me convertí en 1986, entonces quiere decir que este 14 de mayo cumplo 39 años en Cristo, ¿verdad? Bendito sea Dios. Bueno, estos 39 años, si algo Dios me ha enseñado es decir, sé humilde, porque el que se humilla delante de Dios será exaltado. Lo que Dios ha hecho y lo que Dios me ha dado es porque me he humillado. ¿Sí? No ha sido por mérito, no ha sido porque, no, por la pura misericordia de Dios. ¿Sí? Y entonces esos 39 años si algo ha hecho Dios énfasis es aprender a ser manso y humilde delante de Dios. Ok, entonces el símbolo de los evangelios, aquí está, ¿verdad? Así se presenta, mira, por aquí están los cuadritos, ya no me alcanzó a ver la figura. Aquí está Mateo, es un evangelio que narra muchas de las historias de Jesús cuando estuvo cerca de los apóstoles. El símbolo de Mateo es un ángel o un hombre, el Hijo del Hombre.
¿de acuerdo? Marcos es el autor del Evangelio, el símbolo es un león al lado, un libro, esto te lo explico después, espérame, voy rápido. Lucas, médico de origen turco, él era gentil, no era judío, ¿verdad? Y el símbolo es el toro o el buey, ahí está. Y Juan, ¿verdad? Su símbolo es un águila. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo se fue al cielo? Así, se fue así hacia el cielo flotando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y aparecía y desaparecía, entraba, estando las puertas cerradas, entraba al lugar que Él quería entrar, ¿sí? Bueno, vámonos. Ok, pero bueno, vámonos al detalle. ¿Qué es el yugo de Cristo? Lo que significa. Vámonos a la imagen. Me encantan las imágenes. Regresamos a la imagen. Otra vez, atrás. Ahí está. ¿Qué tan cerca están? Pues, ¿cuántos centímetros calculas tú, compañera? ¿Cuántos centímetros hay de aquí a acá? Un metro, ¿no? Fíjate, a 1 metro de distancia. O sea, los toros braman, ¿verdad? Es impresionante, así. Es ahí donde está su fuerza. Así como se mueven, ¿sí? Por eso dice incluso, tienen un pariente muy cercano que se llaman búfalos, ¿verdad? Son toros, de hecho, ¿sí? Y entonces dice, la fuerza como la de búfalo, dice la Biblia. O sea, uno de estos animalitos pesa más de 500 kilos, ¿sí? Y se necesitan algo así como 20 hombres para más o menos detenerlos porque no se detienen, ¿ok? Bueno, ok, vámonos otra vez. Estoy yendo y viniendo, ¿eh? ¿Otro más? Ok, dice entonces que lo que Dios te pide para que tú puedas descansar y descargar lo que traes encima de ti, tú y yo necesitamos estar a 1 metro de distancia con Jesús. Eso significa una comunión cercana. Caminar, eso, muy bien, caminar con Él, ¿verdad? Él va, fíjate, de hecho, cuando a los becerros se les pone por primera vez el yugo, se tiene que poner a un macho, así corpulento, que ya tiene por lo menos unos 10 años moviendo la yunta, porque sabe el ritmo, sabe la secuencia, sabe hasta la dirección en la que debe caminar. Y entonces el becerro que deja de ser becerro para convertirse en un toro ya joven, quiere ir con mucho brío, pero eso lo va a cansar, quiere ir más, empieza a moverse de un lado al otro, entonces el que va a un lado de él dice, espérate, el maestro es el que guía. Y entonces va al paso cadente, pero seguro. ¿Cuántas horas pueden trabajar? ¿6, 7, 8 horas? Prácticamente sí. Así, incansables. Y después dijo, claro, el Señor, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿no? O sea, después dale de comer, ¿eh? Porque eso que está haciendo te va a dar de comer a ti y a toda la gente, ¿no? Ok, entonces, Dios nos pide que estemos aferrados y unidos al propósito de Dios. Oye, Dios, pero yo a veces tengo cada idea. Yo a veces quisiera hacer cada cosa. No te preocupes. Pégate al Señor. Únsete al Señor. Ve junto con Él. ¿Y qué dice la palabra? El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Esa es la garantía. Por eso tengo que estar uncido con Él. Porque si estoy uncido a Él, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni el mismísimo diablo puede cambiar la voluntad de Dios. Ni te puede separar de su amor, de su bendición y de su voluntad. ¿Sí? ¿Estás con Él? Tienes todo. ¿Sí? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, el que no le tiene miedo a nada, el que provoca muertes, asesinatos, gente que se droga, que se mata, que se destruye, que puede provocar una guerra, los que adoran a la muerte son narcos, ¿no? Decía, fíjate, ahorita de repente me entran las ideas, ¿eh? Uno de los sicarios de Escobar Gaviria, decía, ya descobraron ellos, así chistoso, no voy a burlar de ellos. Bueno, los colombianos tienen un tono especial, ¿verdad? Ellos se burlarían de nosotros. Decían, yo amaba a este hombre, pero no me piensen mal, decía él.
Lo amaba por una cosa. No tenía miedo de nada. No había nada que le diera miedo. ¿Así? ¿Nada? El día que quedó tirado. Bueno, no voy a dar detalles, no. Así mejor le dejamos. O sea, le llegó su fin, hombre. A ese hombre que decía que no tenía miedo de nada, su fin le llegó tarde o temprano. Y sí te voy a dar un detalle, quedó como pieza de cacería. Ya no te doy más detalle. El día que lo agarraron, bueno, tal vez se le tenga más misericordia al oso que se casa, ¿eh? Porque ahí lo dejaron, no te digo cómo. Mejor ya, hasta ahí ya. Yo me autocensuro, ¿sí? Bueno, ese que no tenía miedo, ¿sí? Bueno, entonces, cuando tú y yo estamos con Dios, perdón, me faltó dar un detalle, no tenía miedo, sí, el diablo no le tiene miedo a nada, entre comillas. Pero cuando tú y yo nos uncimos a Cristo, el que tiembla es Él. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No lo soporta, no puede verte uncido y pegado a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque ahí se le cae todo. Ahí se caen sus mentiras, sus engaños, sus trampas. ¿Sí? Todo se cae. Y ese poder engañoso, acuérdate, él es soberbio, homicida y mentiroso. Cuando tú vas con Cristo, su teatro se le cae. Y ya no puede influir sobre tu vida. ¿Te das cuenta qué seguro es estar con Cristo? El diablo le da miedo. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes deben tomarlo? Todos los que quieran seguirle, compartiendo sus sufrimientos y y su gloria. Como sabes, ya regresé a mi práctica intensa de ejercicio, de deporte, ¿no? Y entonces estoy ahí, ¿no? Ahí en el gimnasio, y de repente pasan los monitores motivacionales, ¿no? Y pasan la historia de un cuate que está haciendo su ejercicio, esto que el otro. Dicen, como dice, me da mucha risa lo que dice. El sufrimiento es temporal, pero la gloria es eterna. Y está hablando de bajarle una hora a sus tiempos que tiene, ¿no? De hacer ejercicio. Bueno, este cuate está exagerando, ¿no? Se está exaltando, ¿no? No, sí te lo digo en serio. Dice aquí que todo lo que tú y yo padezcamos por Jesucristo es nada, es temporal, es momentáneo, a la gloria que Dios derramará sobre tu vida, transformándote, bendiciéndote. Porque, ¿sabes? Es lo único que cuando Dios te bendice aquí, pero esa bendición se va a lo eterno. Es lo único. O sea, de aquí yo no me voy a llevar, bueno, ni mi acta de matrimonio, ni mi acta de cuando la firmé de mi título o de la maestría, de nada, no voy a llevar nada. Ni las escrituras de mi casa tampoco. Pero lo que Dios te bendice aquí es lo único que estará en el cielo. Esos frutos de Dios en tu vida sí tienen carácter eterno. Y nadie te los va a quitar. Porque lo que Él hace, los ladrones no pueden robar, hurtar, o sea, no minan ni hurtan. Porque son los tesoros de Dios, ¿sí? Ok. ¿Qué se encuentra en Él? Primero que nada, lo que andamos buscando por todos lados, reposo para el alma. Reposo en su voluntad, en su camino y en su obra. Ahí está. Ahí está la ruta, ahí está el camino, el sendero que debemos seguir. Su voluntad, su camino y su obra. Y entonces sí, tendrás una plena y absoluta confianza y un pleno y absoluto descanso. Porque tu vida está en sus manos. ¿Sí? Vamos a continuar. Ok, ayúdame, ¿no, Tarito?
El reposo dado. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Ven, es una de las más dulces palabras que encontramos en la Biblia. El primer ven en la Biblia, Génesis 7:1, es para salvación, lo mismo que el último, Apocalipsis 22:17. La bendición que se consigue al acudir es de gran precio, y que es universalmente necesaria. No todos van en pos de placeres ni anhelan riquezas intelectuales, pero todos necesitan descanso. Él da reposo a la conciencia culpable mediante su preciosa sangre. Ok, vamos a entender algo. El reposo se da de dos maneras. El que Dios te da así, por su justicia, y el que tú hallas o encuentras. Son cosas diferentes. ¿Sí? Para que tú se te dé este reposo, lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo. Tú aceptas a Cristo y la mitad de tu vida ya está resuelta. ¿Sí? O sea, bueno, tu salvación total está resuelta, pero yo me refiero a la vida que venga por delante, la mitad está resuelto. ¿Por qué? Porque al aceptar a Cristo, estás recibiendo el perdón, la misericordia y la vida eterna. ¿Sí? O sea, ¿qué figura utilizaría? Mira, aquí está el boleto que no te costó a ti, que ya está pagado, y que lo único que tienes que hacer cuando vuelas en avión, dice, su nombre, necesito que me digas su nombre, y das tu nombre, ¿verdad? Entonces, es exactamente el boleto al cual alguien te regaló y tú nada más le pusiste tu nombre, ¿verdad? Ese es el reposo dado en el momento que recibiste a Cristo, ¿ok? Bien, y es por eso que nos habla de esto. El ejemplo que más me gustó ahora que fue la reunión de los niñitos es cómo explicarle a un niñito chiquito lo que significa entrar a su corazón, ¿verdad? Entonces, por eso me encantó esa reunión. Nunca jamás había tenido gracia para explicárselo a un niño. Se me hace la situación más difícil, ¿sí? Y entonces agarro y esta puerta me ayudó, ¿verdad? Miren, ¿ya viste? Todos entramos por esta puerta, ¿verdad? Me encantó, así, el ejemplo que les puse. Entonces, así como todos entramos por esta puerta, y ¿qué pasa cuando escuchas esto en tu casa? Alguien está tocando la puerta, ¿eh? Y tú decides si entra o no entra. Puede ser tu hermano, tu papá, tu mamá, o alguien que no debe entrar a tu casa, ¿verdad? Entonces, pero cuando tú entras, tú abres la puerta, entra. Eso es lo que Cristo está haciendo esta tarde y quiere entrar a tu corazón. ¿Qué es tu corazón? Es tu alma. En el kinder, porque estaban unas chiquitas aquí, seguramente te dijeron que tienes 10 dedos, 2 ojos, 2 oídos, una nariz, una boca, pero nadie te ha dicho que tienes un alma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el alma? Tan real como tus deditos, tus oíditos y tu boca y tu nariz, ¿verdad? ¿Qué es el alma? Está compuesta de dos cosas, tus emociones. Y me acuerdo que te lo dije, cuando tu papá y tu mamá te dicen que te aman, ¿qué sientes? Una criatura hizo una cara así de felicidad, ¿verdad? ¿Sabes por qué te hace tan feliz eso? Porque tu alma descansa en que te aman. Ajá, ahí está tu alma. Y, a ver, eso has aprendido, ¿verdad? Alguien te enseñó a decir papá y mamá. ¿Quién te explicó? Mamá. Dijo, a ver, dilo rápido, mamá. Esa soy yo. A ver, di papá rápido. Ese es tu papá. Pudiste aprender. Entonces digo a la niña, ¿de qué color es su vestido? Rojo. Su falda, al revés, amarilla. Ah, eso sabes distinguir porque tu alma te hizo conocer, entender el significado de los colores. Qué cosa más maravillosa hablar con un niño, ¿eh? Y todos así me seguían con sus ojos. ¿Sí? Nunca había podido explicar esto a un niño. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo de los niños es el reino de los cielos? ¿Sí? Porque lo creen, lo aceptan. Es el corazón que Dios necesita para bendecirnos. Entonces, ¿por qué me fui a todo esto? Bueno, porque cuando tú recibes a Cristo, recibes el reposo de tu perdón, del amor, de la justicia, del perdón de todo pecado, de que ya eres hijo de Dios. Ese
Es gracia, eso se llama gracia absoluta. La gracia que recibes mediante Cristo Jesús. Para todos, ¿sí? Vamos, por eso dice, ¿qué tienes que hacer? Venir o dejar entrar, es lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver qué dicen estos dos versículos, están adelante. ¿Qué dice? Es una nueva versión, ¿eh? Utilicé esta nueva versión. Entonces el Señor dijo a Noé, ven y entra en el arca, tú y toda tu familia, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. ¿Sí? O sea, él en lugar de aceptar a Cristo en su corazón, él tuvo que entrar a un arca que simbolizaba a Cristo. Ese barco, esa arca te va a salvar. Ven y entra al arca. ¿Sí? Luego dice en Apocalipsis 22:17, el Espíritu de Dios y la esposa. ¿Quién es la esposa? Para ser esposa antes tiene que ser novia. La iglesia, exactamente. Dicen, ven. El que oye diga, ven. El que tiene sed, venga. El que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Esto es una expresión materializada en el cielo. O sea, la novia se hace esposa y entonces ya como esposa, lo primero que le da es agua viva que refresca su alma. Esto es una figura del cielo, de la eternidad. Es impresionante esto. ¿Ok? Sale. Entonces, Dios te dice, ven, venimos a Cristo, recibimos a Cristo y entonces la mitad de tus cargas está resuelta. Dios ya te perdonó. Y eres hijo de Dios. Ok, eso es la que se adquiere de manera inmediata en que recibes a Cristo. Vámonos a lo que sigue. Ese, perdón. El reposo que hayas, ese es diferente. Para hallar, ¿cómo hallas las cosas en tu casa, Mariana? Obvio, así exacto, ¿no? Exactamente, hay una parte de tu vida en la cual debes buscar a Cristo. ¿Cómo? Todos los días. Todos los días. Debes buscar a Cristo. Si lo buscas, entonces ese día que puede ser tortuoso, lleno de cargas, lleno de dificultades, de afán y de ansiedad, tú buscas a Cristo y vas a hallar la paz y la gracia para resolver tu día. ¿Sí? Ahora, dice aquí, el reposo hallado. Llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallarlo. ¿Cómo se halla? Buscándolo. Todos los días. Pero si no lo buscas, ¿tú crees que vas a tener paz? En los días de aflicción, de preocupación, de angustia, de estrés, jamás. Hay que buscar a Jesús. ¿Sí? Lo que esto puede significar se dirige a los que han recibido el primer reposo, ¿sí? Temporal con vistas a llegar al reposo permanente. ¿Sí? Este segundo término denota un profundo y permanente descanso inamovible por las circunstancias de la vida. Israel había tenido descansos temporales desde que salió de Egipto, pero no recibió un reposo permanente hasta que llegaron a la tierra prometida. Es decir, dijo el Señor, cada día traerá su propio mal y su propio afán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en este mundo. Y en este mundo hay injusticias, en este mundo hay desigualdad, en este mundo no hay para todos. ¿Sí me entiendes? En este mundo hay muchas cosas que están mal. Pero solamente buscando al Señor y su gracia, vas a hallar descanso. Ese sí se halla, ese sí depende de nuestra decisión y de buscarlo también. Entonces, si tú lo buscas, ¿qué significa? Que llega un momento, ¿sí?, en el cual tú le pides a Dios, esto es injusto, Dios, esto no es correcto, esto es un abuso, y tú descargas tu vida, ¿sí? Esto es una presión excesiva, ¿no? Está exagerado, ¿sí? O sea, tú puedes decir todo lo que te molesta, todo lo que es injusto, y Dios escucha, Dios está tomando nota de todo lo que tú le vas diciendo de tu alma, y entonces Dios hará justicia, ¿sí? Pero si tú puedes hacerlo como Pedro lo hacía, sacas la espada y quieres soltar espadazos, es un estilo, ¿no? O lo haces como Marcos, ¿verdad? Marcos, el discípulo de Pedro, ¿qué hizo? Vio el problemón y salió corriendo, ¿verdad? Y dijo, no, yo ya no le entro, yo ya no juego, ¿no?
Hay quienes se escandalizaron, ¿no? Mira nada más, en quien habíamos creído ya lo están matando. Y se escandalizaron de Cristo. ¿Sí? Si te das cuenta, hay quienes estaban delante de él y, por ejemplo, María Magdalena, María, la hermana de María y María, la madre de Jesús, estaban destrozadas. De hecho, lo dice la Biblia, una espada va a traspasar tu alma. Estaba deshecha. Cada quien estaba viviendo esa prueba de diferente manera. Unos a golpazos, otros huyendo, otros así estoicamente soportando cómo la espada los estaba lacerando. Así enfrentamos la vida sin Cristo. Hay de todas las formas. Y hay quienes dicen, me quiero morir. ¿Verdad? Y si se mueren, ajá. ¿Sí me entiendes? O sea, entonces, pero es ahí donde tú y yo debemos buscar el reposo, la paz y la respuesta que va a venir de Cristo. No se va a caer el cielo si tú lo buscas, si tú clamas, si tú suplicas. Ya te lo dije, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, porque Dios es justo. Y ahí lo encontramos. Hasta el diablo le da miedo cuando tú confías en las circunstancias más adversas. Dios hará justicia. ¿Sí? Y a veces sí, a los injustos los pone en su lugar y qué paliza se llevan a veces, ¿no? No siempre. Pero a veces no les da una paliza a ellos. Te bendice 5 veces más a ti. Como Job, ¿no? Le quitó 3 cosas, pero le dio 10. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, la bendición se multiplica. Y dices, Dios, después de ti no hay nada. Tú me das todo. De tu mano viene la bendición. ¿Correcto? Ok, entonces, si te das cuenta, la que se recibe y la que se halla. ¿Ok? Vámonos. El reposo que hallamos. Este reposo se halla solo llevando el yugo de Cristo. Aquí estoy, Dios, y ahí vamos. ¿Sí? El yugo en el Antiguo Testamento era un símbolo de esclavitud, ¿sí? Sí, efectivamente. Leemos acerca del yugo del rey de Babilonia, ¿sí? Nabucodonosor. Pasar bajo el yugo era despedirse de la libertad personal, sí, en un sentido, sí. Cristo demanda una sumisión absoluta, una rendición plena y total. Y en un sentido figurado, morir a uno mismo. ¿Sí? Claro, a ti no te va a decir que te subas a la cruz, él ya se subió. Lo único que te pide es que tengas confianza, que tengas fe, que avances, que sigas adelante y que obedezcas. Eso, oye, pero a veces el obedecer, yo por ejemplo, ¿no? En la casa cuando nos convertimos, así fue como en secciones. Se convierte mi papá, luego mi mamá, luego mis 2 hermanos, y hasta el último, los más difíciles, Manuel y yo, ¿no? Y nos convertimos, pero faltaba la abuela, ¿sí? Te he platicado un poco de la abuela, lo digo porque es un testimonio, y lo digo por respeto y porque aceptó a Cristo. Ella nació al principio del siglo XX, ¿sí? Por ahí de los 20 más o menos. Creada en la más rigurosa forma de religión, de esta que tú sabes cómo se llama, ¿sí? Como todo mexicano, así es, exactamente. Pero ella se jactaba de cosas que decía, pocos como yo, 2 veces estuvo en el Vaticano, y en una de esas, ya ves que hay unas barandillas que están así, se acerca y acaban de nombrar a uno de estos señores, y le hace así, y le pone la mano, y le besa, no se podía besar la mano, se besaba el anillo. Y entonces eso decía, yo ya me gané el cielo. ¿Cómo ves? ¿Verdad que en esa ignorancia así pensábamos? Ella así pensaba, yo le besé el anillo al Papa. ¿Quién lo ha hecho? ¿Qué mortal lo ha hecho? Yo estuve en la ciudad santa, decía ella, ¿no? Así, este lugar, ¿no? Entonces, sácala de esa idea. Estaba difícil, ¿eh? Sí, claro, tenía un hijo, o sea, mi padre, que tenía problemas de alcoholismo extremo, ¿verdad?
destruyendo su familia, nosotros destruidos, cada quien buscando la manera de sobrevivir o de cobrarse facturas también, ¿verdad? También había mucho de eso. Y esa religiosidad no servía de nada. Tenía una neurosis especial, así muy singular, ¿verdad? Tenías que tocar puertas, hacer ruido, porque si tú entrabas a su casa o a su recámara sin haberle anunciado, no. O sea, pensaba que alguien le iba a hacer algo. Tenía cierta delirio, ¿sí? De persecución o de daño. Ajá. Y entonces, imagínate, ver cambiar la vida de su hijo, de sus nietos, de su nuera. Digo, pues, ¿de qué me sirvió andar besando a niños, no? De nada. ¿Sí? Y fue entonces, pero espérame, ¿por qué te decía esto? Porque yo solamente he recibido persecución 2 o 3 veces, pero la más difícil fue ella. O sea, discutía con mi padre, discutía con mi madre, y pudiendo discutir con 4 de sus nietos, no, me elegía a mí, ¿verdad? Y entonces era estar hostigando. Entonces mi papá nada más me decía con los ojos, o sea, no me decía cállate, pero con los ojos me los había así grandes y decía, ni se te ocurra abrir la boca, ¿no? Entonces podía decirme hasta lo que me iba a morir, humillándome, exacto. Entonces yo decía, Dios, que no abra mi boca. ¿Sí? En un sentido era esto, morir a uno mismo, ¿no? O sea, no responderle, quedarme callado. O sea, lo que te quiero decir con todo esto es que tal vez sea a ti y a mí, en algún momento de la vida, tengamos que padecer un poquitito los padecimientos de Cristo. ¿Sí me entiendes? Jesús iba cargando la cruz y lo maldecían, lo injuriaban, le decían, todo en la cruz le decían, si eres hijo de Dios, bájate. Y creemos en ti. ¿Sí? Fíjate nada más lo que le estaban proponiendo. Entonces, tal vez en algún momento tengas que padecer tantitito, o sea, humillación, que te exhiban, no sé, algo. Desprecio, desamor, burla. Agresiones verbales. Ajá, exactamente. Exacto. Pero Dios te dice, yo estoy contigo. No hagas justicia por tu mano. No le respondas mal por mal. Dime. ¿El daño psicológico uno podría considerar como daño al alma? Por supuesto, va directamente hacia esa parte de tu alma, de tu vida. O sea, es el menosprecio, el desvalorizar, el menospreciar, el despreciar. Por supuesto, te están haciendo, dándole un valor, ¿perdón? Minimizando. Exactamente, lo que tú eres como persona. Sin duda, por supuesto, ¿no? Bueno, a Jesús, imagínate, decían, demonio tienes, y era el hijo, era y es el hijo de Dios, y fíjate lo que le decían, ¿no? Demonio tienes. No, el demonio era los que a ellos les hacía abrir la boca y decirle lo que le decían. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, vámonos. Entonces, tú dices, oye, pero yo tengo derecho a elegir, sin duda, ¿eh? Pero por supuesto, yo tengo libre albedrío, sin duda lo tienes. Pero déjame decirte también algo. ¿Qué es lo contrario? Si elegimos nuestro mal. Si elegimos lo que cada quien desee, ¿no? ¿Por qué? Porque dice aquí la Biblia, el buen entendimiento da gracia. Cuando ya lo entendimos, qué bueno. Mas el camino de los transgresores es duro, ¿eh? No vas a pensar, bueno, yo decido lo que quiero, decide lo que quieras, pero te tengo que decir la verdad. Si no decidimos bien, tú y yo, las consecuencias serán muy complicadas. ¿Ok? Vámonos, Tabito. Mira nada más. Caminos peligrosos. Este fue el que más me gustó. O sea, sopla un poquito más el viento y adiós con la vida, ¿eh? Te tropiezas o un madero está flojo y ya te fuiste. Sí, o sea, es inteligencia artificial, si te das cuenta, ¿verdad? O sea, esto no se ve tan real. Esto tampoco, ¿verdad? Pero son simbolismos. Pero me encantó porque es la realidad absoluta. Sopla más el viento y ya no la contaste. Se afloja o está mal puesta una de estas cosas y se va a romper. O te tropiezas con una de estas y ya no aguanta. Ya no, ahí llegaste, ¿no?
Exacto. Eso es lo que sucede cuando no elegimos por Dios. Puede ser catastrófico. ¿Ok? Vámonos, Tabito. Y entonces ya entendimos. Voy al otro punto y ya estaría concluyendo. ¿La fe es necesaria? Sí, es indispensable. Ujú. ¿Qué esfuerzo hiciste para recibir a Cristo? Respuesta: ninguno. Solo lo recibiste por fe. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Así como entraste a la vida cristiana, así debes seguir, no por la cosa que haces o por lo que sabes, sino como no supieras nada, solo confiando. Segunda de Corintios 5 del 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ok, a ver. Entonces, sí, obviamente para tener una vida sin carga, tienes que creer en Dios. Tienes que creer en su poder, en su justicia, en su amor, en lo que Él va a hacer por ti. ¿Sí? Entonces, la fe nos da descanso. La fe nos da seguridad. La fe nos da esperanza. ¿Sí? Así como recibiste a Cristo y lo recibiste por gracia, solo creyendo en la palabra de Dios, en lo que estabas escuchando, así también la vida cristiana es por fe. ¿Sí? Así como lo recibiste al Señor, sigue creyendo en Él. Eso es lo que significa esto. Así como entraste a la vida cristiana sin saber muchas cosas, pero de lo que, fíjate, yo lo que más recuerdo esa noche, 14 de mayo de 1986, 11:35 de la noche, lo que se me quedó grabado fue: Dios te ama. Dios te ama. Y te ama porque dio a Cristo por ti. Murió por ti para salvarte. Eso se me quedó hasta el alma. Y tal vez no entendí muchas cosas, pero eso lo entendí de manera perfecta, ¿sí? Entonces, eso es lo que tú y yo tenemos que aferrarnos y confiar, ¿sí? Así que vivimos confiados. Eso es, la fe te dará confianza. Y hasta ahorita no hay quien haya descansado en su fe en Dios que haya sido avergonzado. Avergonzado es el que se sale del camino. Pero el que ha querido en Dios, nunca, hasta ahorita, no ha nacido ese hombre que diga: yo creí y fui avergonzado. Ese no existe, ¿sí? Porque Dios es fiel. Tú descansas, tú confías y Dios es fiel contigo, ¿sí? Entonces, si crees, vivirás confiado siempre y sabiendo, entre tanto que estemos en este cuerpo, aquí, en la vida, estamos ausentes del Señor, todavía no estamos en el cielo, porque por fe andamos, no por vista. Pero siempre, fíjate, lo dice dos veces, pero confiamos. Aquí está la primera, aquí está la segunda. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. El creer te da confianza. Ahora dices: oye, ¿y cómo voy a aumentar la fe? Es muy sencillo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es por eso que es tan importante leer la Biblia todos los días, ¿sí? En el momento en que yo la leo, mi fe se fortalece. Otro acto de fe es orar, así, en lo secreto, cerrando los ojos, invocando el nombre de Dios y de Cristo. Y esa petición, si tú se lo pides con todo tu corazón, va a llegar al cielo. Y Dios te va a contestar inmediatamente, pronto, a mediano o a largo plazo. Pero tú espera en el Señor. ¿Ok? Vámonos, Perito. La fe se ejercita y se hace crecer. Cuando ejercitas tu fe, todas las cosas o promesas cobran vida. Conforme más vas creyendo, todas las cosas van siendo más reales. La fe es el resultado de poner por obra lo que Dios dice en Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe y la esperanza van de la mano. Y el que tiene fe y esperanza recibe y alcanza, porque Dios es fiel. ¿Sí? Vámonos, Tabito, ya voy a acabar.
y de echar mano de las promesas de Dios que no miente. ¿Se lo pasa a Fernandita, el micrófono? Va, Fernandita. Primera de Pedro 1 del 5 al 9. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ok, nuestra fe muchas veces se va a poner a prueba, ¿sí? De hecho, dicen que la fe verdadera crece cuando estás en medio de problemas. ¿Sí? ¿Qué es poner a prueba tu fe? Cuando, por ejemplo, las cosas no están caminando como te gustaría que caminaran. Cuando, por ejemplo, viene una prueba de salud, una prueba económica, una prueba laboral, y dices, oye, ¿por qué? Ah, porque Dios está probando tu fe, ¿sí? Que tú sigas confiando, que tú sigas creyendo. Oye, es como, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? O sea, el matrimonio, te casas y no, hombre, estás volando en las nubes, ¿verdad? Pero de repente empiezas así como a aterrizar y te das cuenta que el otro, pues, sube la voz de repente, no levanta su ropita, en fin, ¿verdad? ¿Y por eso vas a poner fin a tu vida? No. Se está probando tu amor en el matrimonio. Los problemas, la enfermedad, el dinero, todo. Cuando finalmente sales de la prueba y dices, Dios, pues ahora amo más a la persona que pusiste a mi lado. ¿Sí te das cuenta? Y va a haber muchos problemas, ¿verdad? Entonces, los problemas en la vida tienen el único propósito de que tú y yo crezcamos en la fe. Viene un problema, dependes de Dios, suplicas a Dios y recibes la respuesta de Dios. Junto con el problema, también el problema es como el buril o como el torno que quita, que devasta, que forma la figura, de barro que Dios quiere hacer. ¿Sí? Los problemas, si nos ponemos en las manos de Dios, van formando el carácter de Cristo, van formando el corazón de Cristo en nosotros. Entonces, a los problemas no los veas, a nadie nos gustan, ¿eh? A nadie absolutamente. Pero eso puede ser a veces lo único que cambia nuestra mente, nuestro corazón, para ser como Dios quiere que seamos. ¿Sí? Bueno, hasta aquí voy a llegar hoy. Es un estudio que va, pone una marquita, ¿no? Que va a continuar, ¿verdad? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? Es un marsupial, un canguro. Ok. ¿Y saben cuál es el único marsupial americano? América sí tiene marsupiales. La zarigüeya. Exactamente. O tlacuache, ¿verdad? Y también te digo algo más de los tlacuaches. De allí sacaron, del suero de su sangre, sacaron el antídoto contra el veneno de la serpiente de cascabel. La cascabel lo muerde 4 veces y el tlacuache dice, échale, te vas a cansar, no le pasa nada. Ajá. Y luego ya nada más, ¡zas! La agarra así del cuello y la mata.